El mundo antiguo no tenía lenguaje para describir a una mujer como María Magdalena. No porque no existieran mujeres espirituales, sino porque su espiritualidad no encajaba en ningún rol permitido. No era sacerdotisa. No era esposa de un líder religioso. No era hija de una dinastía espiritual. Era, simplemente, alguien que había visto demasiado. Y cuando una persona ve demasiado, ya no puede volver a vivir como antes. María Magdalena no fue excepcional porque siguió normas espirituales. Fue excepcional porque sobrevivió a su propia oscuridad sin perder la capacidad de reconocer la luz. En una época donde la religión se vivía desde la ley, desde el ritual, desde la repetición, María vivía la espiritualidad desde la transformación. Desde el cambio interno. Desde el dolor que obliga a reconstruirse. Los textos dicen que Jesús expulsó de ella 7 demonios, pero esa frase no hablaba solamente de entidades. Hablaba de fragmentación, de trauma, de heridas que no sanan con sacrificios ni con rezos mecánicos. Hablaba de alguien cuya alma había sido rota en múltiples partes y que aún así eligió volver a unirse. La espiritualidad de María no nació en el templo. Nació en el sufrimiento. Porque hay una diferencia entre quien cree por tradición y quien cree porque ha estado tan cerca de la desesperación que la fe es lo único que queda. María no siguió a Jesús por curiosidad intelectual. Lo siguió porque reconoció en él algo que nadie más había visto en ella, una posibilidad, una restauración, una identidad más allá de su pasado. Y cuando alguien te ve en tu peor momento y aún así te habla como si fueras sagrada, eso transforma tu manera de ver el mundo para siempre. Los discípulos aprendieron de Jesús, pero María lo experimentó. Mientras otros discutían parábolas, jerarquías y posiciones, María observaba silenciosamente la manera en que él tocaba a los enfermos, la forma en que hablaba a los marginados y la compasión con la que respondía a quienes eran rechazados por la sociedad. Ella no buscaba autoridad, buscaba sentido. Y en ese proceso comenzó a comprender algo que no podía enseñarse desde un púlpito, que la verdadera espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino en permanecer en él sin volverse igual de cruel. Esa fue la razón por la que estuvo al pie de la cruz. Porque la espiritualidad auténtica no desaparece cuando el maestro muere. No huye cuando el milagro no ocurre. No se esconde cuando la esperanza parece haber sido clavada en madera. María permaneció, no como espectadora, sino como testigo consciente de que el amor que había transformado su vida no podía terminar en violencia. Mientras otros se escondían por miedo a ser asociados con un condenado, ella se mantuvo visible, presente, expuesta. Porque quien ha sido sanado profundamente ya no teme perder reputación por permanecer fiel a la verdad. Su espiritualidad también se reveló en el silencio del sepulcro. Cuando la multitud se dispersó. Cuando las promesas parecían haber fallado. Cuando la historia parecía haber terminado. María fue la única que regresó, no con expectativas ni con certezas, sino con amor. Y es precisamente allí, en ese espacio entre la pérdida y la esperanza, donde la espiritualidad deja de ser teoría y se convierte en experiencia directa. Porque ser espiritual no es hablar de Dios cuando todo va bien. Es buscarlo cuando no queda nada. Es levantarse cuando el duelo pesa más que la fe. Es caminar hacia una tumba sabiendo que lo único que encontrarás es el cuerpo de alguien a quien amabas. María caminó hacia ese lugar sin saber que estaba a punto de presenciar uno de los momentos más trascendentales de la historia. No caminaba buscando un milagro. Caminaba porque su amor era más fuerte que su miedo. Y fue por eso que vio primero lo que otros no pudieron ver. No porque tuviera un rango especial ni porque hubiese sido designada por una institución, sino porque su alma había sido entrenada por el dolor para reconocer lo invisible. La resurrección no fue revelada a la autoridad. Fue revelada a la fidelidad, a alguien que había aprendido
Que la espiritualidad no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto permaneces. La historia intentó reducirla, etiquetarla, silenciarla, convertir su experiencia en sospecha. Porque una mujer que habla desde la transformación interna representa un peligro para cualquier sistema que depende de la obediencia externa. Pero su espiritualidad no podía ser contenida por narrativas oficiales, porque había sido formada en el encuentro, en la pérdida, en la restauración y en el amor que permanece incluso cuando todo parece haber terminado. María Magdalena no fue excepcional por lo que decía, sino por lo que comprendía sin necesidad de palabras. Comprendía que la fe no siempre se manifiesta en victorias visibles. Comprendía que hay procesos que se viven en silencio. Comprendía que hay momentos donde la espiritualidad no se trata de recibir respuestas, sino de soportar preguntas. Y fue esa capacidad de permanecer sin certezas la que la convirtió en la primera testigo de una verdad que otros aún no estaban listos para aceptar. Tal vez por eso hoy seguimos hablando de ella, no como una figura decorativa, sino como un recordatorio de que la verdadera espiritualidad no nace de la perfección, sino de la redención. No nace de la pureza ritual, sino de la transformación interna. No nace de la aprobación social, sino del encuentro personal con aquello que nos devuelve la vida cuando todo parece perdido. Y en ese sentido, María Magdalena no fue solamente una seguidora. Fue, en muchos sentidos, la manifestación viva de lo que ocurre cuando una persona decide no abandonar su fe incluso cuando el mundo entero le da la espalda. Su espiritualidad fue excepcional porque fue vivida. Porque fue probada. Porque fue sostenida en la noche más oscura. Y porque cuando llegó el amanecer, ella estaba allí. No buscando gloria, sino buscando sentido. Y encontró ambos. María Magdalena era excepcionalmente espiritual porque no buscaba controlar lo divino. Lo escuchaba. Lo acompañaba. Lo vivía. Su espiritualidad no partía del deseo de explicar a Dios, sino de permanecer ante el misterio. Eso es raro. Y profundamente transformador. Muchos personajes religiosos quieren respuestas. María aceptaba preguntas. Mientras otros necesitaban certezas inmediatas, ella toleraba el silencio, la espera y la incomodidad. Y la espiritualidad verdadera suele crecer allí. Hay un detalle que atraviesa toda su historia: María permanece. Permanece cuando otros se van. Permanece cuando el miedo aparece. Permanece cuando el dolor no tiene sentido. Esa capacidad de permanecer sin huir es una señal clara de profundidad espiritual. Porque lo espiritual no es escapar del sufrimiento, es atravesarlo sin perder el centro. María Magdalena no tuvo una fe basada en promesas externas. No siguió a Jesús esperando recompensas visibles. Lo siguió porque reconoció algo verdadero. Ese reconocimiento no nace del estudio solamente. Nace de la experiencia interior. Y eso la vuelve excepcional. Su espiritualidad tampoco fue ruidosa. No predicaba constantemente. No buscaba protagonismo. Su fuerza estaba en la coherencia entre lo que sentía, lo que entendía y lo que hacía. La coherencia es una de las formas más altas de espiritualidad. Cuando Jesús habla, muchos escuchan palabras. María escucha sentido. Por eso, en textos antiguos, aparece como alguien que comprende antes que otros. No porque sea superior, sino porque está disponible internamente. La espiritualidad profunda no se impone. Se recibe. Y María estaba abierta a recibir. También es importante notar que María Magdalena no fue idealizada como perfecta. Su espiritualidad nace de la transformación, no de la pureza inicial. Eso la hace auténtica, porque quien ha sido quebrado y reconstruido, desarrolla una sensibilidad distinta. Una percepción más fina. Una empatía más profunda. Una conexión más real. María no negó su pasado. No huyó de su historia. La integró. Y esa integración es clave en toda espiritualidad madura. No se trata de borrar lo vivido, sino de comprenderlo. Y María lo comprendió. Su espiritualidad también se expresa en su relación con la verdad.
María no necesitaba imponer. No discutía para ganar. No buscaba tener razón. Simplemente daba testimonio de lo que había visto. Y el testimonio auténtico tiene una fuerza que no necesita argumentos. El momento del sepulcro vacío es revelador. María no corre a explicarlo. Se queda. Llora. Espera. Observa. Esa espera silenciosa es profundamente espiritual. Porque solo quien ha desarrollado una relación íntima con el misterio puede quedarse cuando no hay respuestas. María Magdalena era excepcionalmente espiritual porque su fe no dependía de estructuras. No necesitaba validación institucional para vivir lo que vivía, su espiritualidad era interna. Viva. Consciente. Y eso siempre ha sido incómodo para los sistemas rígidos. Por eso, con el tiempo, su figura fue reducida. Simplificada. Convertida en símbolo emocional. Porque una espiritualidad profunda sin intermediarios cuestiona cualquier jerarquía. María no competía con nadie. Pero tampoco se sometía ciegamente. Y esa combinación es rara. Hoy, muchas personas buscan espiritualidad fuera de las instituciones. Y sin saberlo, buscan algo muy parecido a lo que María Magdalena encarnó. Una espiritualidad que no niega el dolor. Que no huye del silencio. Que no necesita imponerse. Otro, y ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Porque conocer la verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es lo que decides hacer después de conocerla. Si esta historia removió algo dentro de ti, si despertó dudas, emociones o incluso incomodidad, entonces este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Las verdades incómodas no llegan a oídos distraídos. Llegan a corazones listos. En este canal no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a cuestionar. Venimos a profundizar. Venimos a mirar más allá del relato superficial. Porque la fe no es frágil. La fe verdadera resiste preguntas. Resiste la historia. Resiste la investigación. Y cuando resiste, se fortalece. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar algo diferente. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias que muchos evitan contar. Y déjame en los comentarios lo que tú piensas, porque aquí la conversación no termina, apenas comienza. Recuerda esto, la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser buscada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, gracias por quedarte hasta el final y gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.